Y ahora sí, vamos a esperar unos minutitos. Ya partimos. Ya vamos a esperar un minutito más para ver si alguien más se quiere unir a nuestra reunión. Por mientras les contamos que estas reuniones las hacemos en el contexto de la reunión clínica del servicio de pediatría. Estamos muy contentos de tener nuestra importante participación y renovando cada semana temas diferentes y de gran interés. Hoy día va a presentar la doctora Andrea Paredes, que es becada de pediatría, y fue apoyada por la doctora Benilmar Méndez, que es pediatra intensivista. El tema que vamos a ver hoy día es el síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, a propósito de un caso que tuvimos en nuestro servicio. Ya yo creo que en honor al tiempo, partamos nomás, André. Ya. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Como dijo la doctora Irachez, mi nombre es Andrea Paredes, yo soy becada de pediatría. En esta oportunidad agradezco a la doctora Benilmar Méndez, pediatra intensivista, quien fue la que me tutorió mi presentación. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, esto a propósito de un caso clínico que tuvimos en nuestra UCI pediátrica. Además, declaro no tener ningún conflicto de interés. Perdón, aquí ya. Les voy a hablar un poquito entonces de qué vamos a desarrollar durante la presentación. Inicialmente describiremos el caso clínico, la historia del síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, hablaremos de su epidemiología, etiología y patogenia. Es importante saber la clasificación, la presentación clínica, el diagnóstico, el tratamiento, algo de pronóstico y finalmente concluiremos con algunos mensajes para la casa. Entonces comencemos nuestro caso clínico. Esta fue una adolescente femenina de 13 años procedente de Copiapó. Inicialmente esta paciente como antecedentes tanto perinatales y postnatales no estaba con ninguno de importancia. Durante su niñez sí había presentado algo de alergias con respecto al tomate, la mamá también inclusive tenía antecedentes de alergia al látex. Y aquí lo importante también es saber que ella había presentado aproximadamente hacía 2 años depresión con crisis de pánico y además de esto había presentado hacia 1 año aproximadamente mutismos y automatismos bucolinguales, por lo tanto la estaba viendo en Copiapó tanto neurología adulto como inclusive psiquiatría. Psiquiatría le había prescrito fluoxetina de 20 miligramos al día, que ocasionalmente se la tomaba, y risperidona 1 miligramo en la noche, y su neurólogo adulto había partido hacía aproximadamente 3 semanas antes de que se debutara esta patología y este caso clínico, la motrigina de 50 miligramos. Entonces quise subrayarla en rojo para que ustedes se den cuenta cómo esa la lamotrigina fue titulada de manera muy rápida. Inicialmente se le instauró medio comprimido de 50 miligramos cada 12 horas por 1 semana. Posteriormente, a la siguiente semana se le aumentó a un comprimido en la mañana y medio comprimido por 1 semana. Y a la siguiente semana volvió y se le aumentó a un comprimido de 50 miligramos cada 12 horas. Así que aquí lo importante ver es lo rápido que se tituló y se aumentó esta dosis. ¿Qué pasó con respecto a esto? Nuestra paciente empezó después a la 3ª semana a presentar somnolencia, inapetencia, odinofagia y cefalea. Y además de esto, la mamá inclusive llegó a pensar que era mucho exceso de la motrigina y se lo suspendió o se lo dejó a medio comprimido aproximadamente al día. Pero resulta que esta paciente al día siguiente empieza con un pic febril de 39.8 grados centígrados y a esto se le asocian lesiones maculopapulares que se presentaron en tórax, en manos, en extremidades,
Por lo tanto, la mamá angustiada la lleva a extrasistema, donde al parecer diagnostican como una alergia y le dejan clorfenamina y ketaprofeno, le toman una PCR de SARS-CoV-2 que sale negativa. Así que, con respecto Por favor, silenciar tus micrófonos. A ver. Ahí. A ver, espera un poquito, Andrea. ya. Vamos a tratar de silenciar. Ahí sí, Andrea. Ya, ok, continuamos. Continúa, sí. Resulta que debido a esto, de que la mamá sale de urgencias después, a las 5 horas, que fue un cuadro muy rápido y evolutivamente rápido, la paciente empieza a presentar compromiso de mucosas y órganos, un prurito intenso, compromiso tanto conjuntival como de la su mucosa oral, y aquí ya empieza a presentar lesiones y vesículas en tórax, en brazos y cara. Así que por esto, la mamá se angustia e inmediatamente lleva al hospital de Copiapó, donde ingresa en muy regulares condiciones, deshidratada, taquicárdica, dolor EVA 10/10. Aquí ya empezaban a tornarse algunas ampollas y algunas flictemas con signo de Nikolsky positivo, ya empezaba a haber conjuntivitis bilateral, algunas lesiones maculopapulares de bordes muy mal definidos, violáceas tirando a necrótico. Por lo tanto, ahí en el hospital de Copiapó dejan como observación un síndrome de Stevens-Johnson. Así que debido a esto, el manejo extrainstitucional que hace el hospital de Copiapó fue inmediatamente fluidoterapia 150 cc. Ellos pensaron en diagnósticos diferenciales, tanto en un síndrome de piel escaldada estafilocóxica como una meningococcemia, montan antibióticos profilácticos con cefo-banco y inclusive empiezan gentamicina una gota cada 4 horas por la conjuntivitis secretora, y a nivel inmunológico montan, valga la redundancia, inmunoglobulina subdosificada a dosis de 0.5 gramos kilogramos, y además, como la paciente tenía un dolor EVA 10/10, inician fentanil 50 microgramos cada 8 horas. Entonces, como ellos tienen una unidad intermedia, derivan a un centro más de alta complejidad como el de nosotros, que en la UCI pediátrica llega esta paciente en muy mal regulares condiciones generales, queda con un diagnóstico de un síndrome Stevens-Johnson traslapado a una necrólisis epidérmica tóxica porque tenía muy comprometido el tejido subcutáneo menor al 30%, esto secundario a la lamotrigina. Además de esto, la dejan con una observación de epilepsia, no nos queda bien claro si efectivamente la paciente sí era epiléptica o no, un trastorno del ánimo con crisis de pánico y también una obesidad. Esta fue la paciente cuando llegó. Si ustedes ven en la primera lámina, esto lo hago con fines de aprendizaje, que todos veamos cómo se compromete en sí la paciente o los pacientes que presentan esta patología. Empezó con flictemas en el rostro, algunas ampollas, acá ya se veían vestigios, por ejemplo, de necrosis y gran compromiso de la mucosa por dentro de esta paciente. Aquí ya vemos gran extensión de la necrosis en su rostro, ¿correcto? Aquí ya había inclusive en sus ojos conjuntivitis secretora y gran inyección conjuntival. Aquí empezamos a ver en el tórax flictemas diseminadas y tanto en la parte cervical posterior, en el tórax anterior y también inclusive posterior. Y aquí vemos todo el compromiso que tiene esta paciente. Esto lo hizo a nivel generalizado, incluso llegó a tener compromiso inclusive de su mucosa también vaginal. Así que el manejo multidisciplinario que se hizo fue inmediatamente colocarle inmunoglobulina, esta vez a dosis óptima de 2 gramos kilogramo día por 48 horas. Realmente aquí no se vio gran avance evolutivo en esta paciente, más bien fue una evolución muy estacionaria, por lo tanto se replanteó administrarle ciclosporina, que se hizo a 10 miligramos kilogramo, y esta ciclosporina, a medida de que fue pasando los días o en la estancia hospitalaria, se le fue disminuyendo a 8, 6, 4, hasta que finalmente quedó sin la ciclosporina. Y aquí lo que cabe rescatar es que esta paciente, a las 48, 72 horas de administrada la ciclosporina, tuvo un avance en su evolución hospitalaria. Aquí ya empezamos a ver reepitelización de su tejido, entonces a la siguiente semana se pudo dar alta a la sala pediátrica. A nivel oftalmológico, presentó sí secuelas de pseudomembranas oculares. Aquí fue súper inminente el manejo que se hizo con el oftalmólogo, que lo hizo diariamente.
y dejó colirios antibióticos. En este tema fue gentamicina y lágrimas artificiales para evitar el ojo seco y además corticosteroides para disminuir el edema conjuntival. Resulta que esta paciente en su 14º o 15º día empieza a presentar pics febriles sobre los 38,5, 39 grados centígrados, entonces ella tenía un acceso venoso central. Aquí estos pacientes tienen la gran complicación muchas veces de hacer sepsis y de hacer sobreinfecciones porque hay puertas de entrada en la piel. Así que se montó vancomicina, cefotaxima y amicacina y posteriormente que el hemocultivo llegó y nos mostró, nos informó un Enterobacter cloacae. Y aquí después nos informaron que este Enterobacter cloacae había sido resistente a la cefotaxima y la micacina tenía una 5 como de -8 que estaba muy en el límite para ser resistente, así que se escalonó el tratamiento a piperacilina tazobactam por 10 días. Aquí se fue viendo durante el proceso de su infección que la paciente fue mejorando, a las 48 horas remitió la fiebre y los marcadores inflamatorios como la PCR y la procalcitonina habían disminuido y su cuadro a los 10 días había resuelto. En cuanto al otro manejo multidisciplinario, aquí inicialmente la evaluó como tal gastroenterología infantil. La idea era poder abordarla por endoscopía digestiva alta para hacerle una gastrostomía, pero resultaba que la paciente como tenía gran compromiso de la mucosa y a nivel esofágico también, el gran riesgo de hacerle una perforación era o sea, era muy, como muy inminente. Así que ahí lo que hicimos fue ser un poquito más agresivos y con apoyo del equipo de cirugía infantil se le hizo una gastrostomía. Esto era con el objetivo de hacerle la realimentación y también de poderle administrar su ciclosporina, porque en algún momento se intentó por vía oral, pero a la paciente realmente le ardía mucho su mucosa oral, inclusive llegaba a sangrar y por eso tocó hacer la gastrostomía. En cuanto a nivel hematológico, aquí la paciente tenía un índice de masa corporal mayor al 30, o sea, era obesa y aparte era una paciente que iba a estar mucho tiempo inmovilizada. Ella estuvo con mucho compromiso sistémico, no se podía mover, así que tenía mucho riesgo de hacer trombosis venosa profunda. Se le instauró heparina de bajo peso molecular que se fue titulando con factor anti 10A. Y a nivel ginecológico también alcanza a ser una secuela, hace una sinequia vulvar de pared anterior. Los ginecólogos también estuvieron muy implícitos en toda su evolución clínica. Inicialmente empezaron con corticosteroides tópicos, posteriormente estrógenos tópicos, inclusive ella hace una vaginitis por cándida y también se le instaura tratamiento antifúngico tópico. Y a nivel dermatológico se le coayuda con apósitos vaselinados y antibióticos tópicos para evitar la sobreinfección. Y también le evaluó inclusive el equipo de neuroinfantil. En ese momento yo recuerdo que no se le pudo hacer el electroencefalograma porque el cuero cabelludo también estaba muy comprometido, así que se difirió. Pero las siguientes semanas que la paciente estuvo mejor se le hizo y no salió con ninguna actividad epileptiforme ni tampoco salió con ningún tipo de anormalidad. Y también se le hizo, por supuesto, biopsia que fue compatible con lesiones de síndrome de Steven-Johnson y una necrólisis epidérmica tóxica. Esta es nuestra paciente ya cuando había salido a la sala. Si ustedes ven, miren el compromiso, esto es un cuadro diferencial, aquí gran extensión de estas lesiones en la paciente, necróticas, ella no podía abrir la boca inicialmente, le dolía muchísimo, aquí ya por lo menos abría la boca, yo puedo decir que más o menos entre un 80% ya tenía reepitelización de su rostro, ya solo quedaban vestigios de la necrosis en los labios, aquí inicialmente los pies o las plantas de los pies se le pusieron un poco rojas, violáceas, y aquí ya está descamando esa piel que está muerta y está repitelizando en algunos sectores, igual que en sus extremidades, y así fue generalmente por todo su cuerpo. Así que a propósito de este caso, quise traerles este tema que aunque es muy poco frecuente, si nosotros no lo sabemos atajar a tiempo o por lo menos rápidamente identificarlo, el grado de mortalidad de este tipo de patología es muy alto. Así que por eso hoy les voy a hablar sobre el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, hablemos un poquito de la historia. Resulta que en 1922, dos médicos estadounidenses, uno Steven y otro Johnson, por eso se le denomina así a este síndrome, reportaron dos casos de dos niños que tenían fiebre mayor o igual a 38-39 grados centígrados y que además se había asociado a esas lesiones mucocutáneas, necrosis extensa, conjuntivitis y una gran estomatitis severa.
Ellos en ese momento no sabían bien dilucidar cuál era la etiología, que si eran fármacos, virus o bacterias. No tenían bien claro de dónde venía y por qué. Pero resulta que en 1950 ya el doctor Bernard Thomas habla de que existe otra entidad muy parecida a ese síndrome Steven-Johnson que se llama eritema multiforme, que puede ser y lo divide en menor y mayor. Ese menor y mayor habla de la gran extensión y compromiso subcutáneo que tienen estos pacientes. Por supuesto, el mayor es mucho más severo. Y 6 años después, en 1956, el doctor escocés Alan Lane habla también y reporta varios casos, por ejemplo, de niños que también habían presentado muy parecido a ese cuadro de 1922 del síndrome de Steven-Johnson, pero esta vez muy en el fondo a lo que le causa ruido es ver cómo se va presentando de esa manera evolutiva hasta llegar a una necrosis extensa muy rápidamente de su cuadro clínico. Así que le denomina inicialmente el síndrome de Lane, pero hoy a hoy se sabe que es una necrólisis epidérmica tóxica. Necrólisis porque hablaba del sinónimo de epidermólisis, es decir, la presentación o la creación o cómo se forman esas flictemas y esas ampollas por el desprendimiento que existe entre la epidermis y la dermis, y tóxico porque se pensaba en ese momento que podía ser causa de una toxina. Hoy sabemos que las teorías de una toxina no son muy, que nada que ver, sino que hoy se habla de que es una enfermedad más autoinmediada y que también tiene un alto factor de susceptibilidad genética. Para cerrar esta diapositiva y que nos vayamos con la idea clara para poder desarrollar toda la presentación, es importante entender que el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica son una misma enfermedad, pero con diferentes tipos de espectro, que puede ser muy severa hasta muy leve, pero que todas son y requieren una urgencia o una emergencia inmediata por su alta mortalidad. Así que a nivel epidemiológico, debido a su rareza, faltan todavía estudios epidemiológicos y prospectivos. Aquí en la revista Pediatrics, en el 2011, hablaron de unos reportes de los casos de los niños que tenían síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Esto se hizo en un hospital de Estados Unidos en Boston. Ellos miraban los egresos diagnósticos de estas patologías. Aquí lo que llamó la atención es que más o menos el 65% habían sido mujeres los que habían presentado este tipo de patología y además que la mortalidad, haciendo comparación con otros tipos de centros hospitalarios a nivel de los Estados Unidos, había sido mucho menor en los niños que en los adultos. Y también se dieron cuenta que uno de los factores que desencadenaban este tipo de patología había sido causa con un 60-65% a nivel farmacológico, sobre todo los FAES, y un 5% por el Mycoplasma pneumoniae. También hicieron la comparación con respecto a la incidencia, y acá mostraron que la incidencia, por ejemplo, en el síndrome de Steven-Johnson fue de 6.3 sobre 100.000 habitantes en ese momento, pero que disminuía al llegar a la necrólisis epidérmica tóxica con un 0.5%. Ahora, también, inclusive, en el artículo de las directrices del Reino Unido de tratamiento para estas enfermedades que fue publicado en Europa en el 2016, habla de que la incidencia mundial puede ser aproximadamente entre 1 a 2 casos por millón por año. Y también quise abocarme un poco en la parte de nuestra epidemiología local en Chile. En Chile todavía no hay estudios epidemiológicos en pediatría, pero sí, por ejemplo, encontré un artículo en la Revista Médica de Chile que fue publicado en el 2020, fue un estudio observacional retrospectivo. Estos fueron por los doctores Javier Arellano y Danae Álvarez, hablaban y querían mirar la incidencia del síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxicas en Chile sobre los años 2001 y 2015, pero que estuvieran asociados a la latitud. ¿Y qué querían ellos? Ellos querían comparar lo que decía la literatura médica internacional con respecto a que muchas enfermedades que son inmunitarias podían estar detonadas por la disminución de la radiación solar debido a la disminución de la vitamina D, que esto tenía que ver con la latitud dependiendo de cada región. Así que ellos al comparar quisieron ver, por ejemplo, cómo se comportaba el síndrome, por ejemplo, de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, en el recuadro de la izquierda vemos las 12 regiones, desde Arica hasta Magallanes. Aquí en la tercera región, que es la región de Atacama, la radiación solar, por supuesto, era mucho más alta y la disminución de casos de pacientes que tenían disminución de vitamina D, por ejemplo, eran en minoría y por ende aquí salió más o menos un 2.3, un 2.2% de casos de Steven Johnson con respecto a la 12ª región que había sido Magallanes, que aquí, por ejemplo, casi que lo doblaba con un 4.6
de pacientes que habían presentado ese síndrome Stevens-Johnson y por ende en estos pacientes había existido disminuciones de la vitamina D. Con respecto a la necrólisis epidérmica tóxica, hicieron exactamente igual. Compararon entre todas las regiones y, por supuesto, por ejemplo, la región de Maule tenía muchísimo mayor radiación, su latitud, por supuesto, era un poco disminuida y aquí, con respecto a esto, los necrólisis epidérmica tóxica fue mucho menor, con un 0.1% aproximadamente, en comparación con la región de los lagos, que habían muchos más casos de necrólisis epidérmica tóxica, puesto que aquí la radiación era disminuida. Así que en el estudio de ellos fue altamente significativo, sí, pero aún todavía falta mucho por dilucidar a nivel de la evidencia clínica internacional para saber si efectivamente esto sí tiene que ver mucho con el desencadenamiento de estas enfermedades autoinmunes. Así que hablando ya un poco de la etiología, quise traerle tres esferas fundamentales para hacer nuestra estructura diagnóstica y la quise poner desde la que es más frecuente a la menos frecuente. Entonces, iniciemos por los fármacos. Hoy a hoy se sabe que en el área pediátrica lo más frecuente, igual a lo de los adultos, es que se desencadena a nivel farmacológico estas entidades con un 60%. Esto se ha venido hablando en la literatura médica. Por ejemplo, según en el 2001, Levy y tal habla de que los fármacos más frecuentes son la fenitoína, la lamotrigina y la carbamazepina. Pero también, por ejemplo, en el 2006, según Tichatian y tal, habla de que los FAES son el 60% de la causa de que desencadena el síndrome de Stevens-Johnson sin la necrólisis epidérmica tóxica, seguido de un 26.6% de los antibióticos y entre ellos la sulfamida. Y ya en el 2011 se habla en un estudio de Engusola y tal que aumenta, o que hicieron un estudio donde asociaban el ácido valproico con la lamotrigina y que esto aumentaba de 2 a 3 veces más, producir inclusive ya necrólisis epidérmica tóxica como tal. Y a nivel infeccioso es súper indispensable también saber, y no dejarlo de lado por supuesto, que hay muchos virus y bacterias que pueden estar implícitas en esta etiología, pero aquí quise ponerlo como un poquito más resaltado, fue el Mycoplasma pneumoniae, que sabemos que es una bacteria típica que causa neumonías atípicas en niños más preescolares, y que más o menos entre el 10 y el 20% está asociado a presentar lesiones maculopapulares y mucositis, inclusive llegando a poder hacer un síndrome de Stevens-Johnson menos una necrólisis epidérmica tóxica. También está el virus herpes 6 y 7, la influenza, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el Coxsackie, el parvovirus B19, el dengue en regiones tropicales, algunas otras bacterias y hongos. Y a nivel idiopático, que no sabemos la causa, en el área infantil más o menos es entre un 5% y un 18%. Como sabemos que los fármacos son lo más importante que desencadenan esta patogénesis o esta patología, es importante también hablarles de que se hizo en el 2011 un estudio muy grande a nivel europeo, que es el estudio EUROSCART. Esto es, o medían ellos, el riesgo a nivel farmacológico que podían algunos fármacos desencadenar la patología del síndrome Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Aquí los que subrayé en rojo, por ejemplo, que tuvieron alto riesgo confirmado, son la neviparina, que es un antirretroviral, la lamotrigina, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, el clotrimoxazol o otras sulfamidas, la sulfasalacina, el alopurinol y el oxicam. Hay otros muchos más que tienen riesgo bajo y otros que están todavía en estudios y están indeterminados. Pero lo que quiero que nos quede plasmado en la presentación es que una vez más los FAES o los anticonvulsivantes tienen que ver mucho con la desencadenar esta patología, los antirretrovirales y los antibióticos. Entonces hablemos un poquito de los mecanismos patogénicos y los aspectos genéticos. Para empezar, esto es una hipersensibilidad retardada tipo 4. ¿Esto qué significa? Que el sistema inmunológico monta una respuesta entre las 48 horas y 72 horas, donde un antígeno sensibiliza como tal este sistema inmunitario. Aquí se ha hablado de varias teorías y existe la teoría más sonada, que es la teoría del apteno-proacteno. ¿Qué quiere decir eso? Que ese apteno, que es una molécula proteica, un pedacito que de esa molécula proteica, que como tal es un péptido, se va a presentar por ayuda de este linfocito CD8 que tiene aquí al lado, les muestro hacia el lado derecho, un receptor TCR, se ancla este apteno y este apteno tiene un péptido que es este puntito pequeñito, o sea, este pedacito de molécula a un antígeno leucocitario como tal, que va a ser presentado a una célula presentadora de antígeno.
¿Qué pasa con este apteno? Que este apteno puede desencadenar diferentes tipos de respuesta y estimular tanto los linfocitos B como T. Se ha visto que más son los TH1 y que estos desencadenan diferentes tipos de reacciones alérgicas, tanto a presentar al complejo de histocompatibilidad clase 1 o clase 2. Aquí hacia el lado derecho tenemos una imagen, por ejemplo, en Chong y tal, que fue un estudio que hicieron en el 2008. Hay otros tipos de estudios que también lo nombran. Ellos sacaban, por ejemplo, de esta flictema que estoy señalando acá, líquido, y lo que hacían era estudiar y saber cuáles eran las células más protagonistas de esta patogénesis. Y resulta que aquí encontraron que las células más principales habían sido los CD8 citotóxicos, las natural killers y las natural killer stalls. Resulta que aquí lo que causaba en ella era un desprendimiento entre la epidermis y la dermis. Estos citotóxicos y estas natural killers se ha visto que cuando hacen esta presentación entre el TCR, el apteno, el péptido, el antígeno leucocitario a la célula presentadora de antígeno, se estimulaban y había como una expansión clonal, o sea, se aumentaban, y esto lo que hacía en la superficie era secretar granulenzima, que es una de las enzimas también que está muy implícita en la patogénesis de estas enfermedades. Y esta granulenzima lo que hacía era activar estos macrófagos y mastocitos para precisamente ir a asesinar o matar o crear una apoptosis a estas células rosaditas que vemos que son los queratocitos. Pero también se ha hablado de diferentes vías que también pueden ser estimuladas, como por ejemplo, cuando se produce toda esta presentación entre ellos, hay también en el linfocito CD8 o citotóxico, en su superficie han visto que también existen proteínas y enzimas como la perforina y la granulenzima B, y estas activan por medio de caspasas alfaz y alfaz L soluble, que estos son proteínas muy citotóxicas que conducen rápidamente a la apoptosis de estos queratocitos. Así que, en grandes rasgos, lo que sucede con toda esta fisiopatología y patogénesis es que aquí los pacientes van a empezar a presentar lesiones maculopapulares, ¿correcto? Lesiones muy violáceas que se terminan haciendo necrosis por todo este desprendimiento que se causa por toda esta tormenta de citoquinas y esta activación. Y aquí lo importante es que toma las mucosas, también la parte genital, tanto del hombre como de la mujer, haciendo, por ejemplo, estrechez uretral, sinequias uretrales, sinequias vulvares, grandes compromisos de la piel, hipopigmentación, hiperpigmentación. Aquí muy importante saber que una de las complicaciones muy inminentes en este NET y en este síndrome Steven-Johnson es la secuela de hacer sepsis, una falla multiorgánica y finalmente la muerte. A nivel pulmonar, estos pacientes inclusive pueden hacer una neumonía intersticial, pueden hacer una bronquitis obliterante, quedan cicatrices dentro del pulmón. A nivel renal, pueden hacer nefritis intersticiales e inclusive a nivel hepático, muy poco probable, pueden hacer, por ejemplo, hepatitis o transaminemias elevadas, pero realmente aquí no es muy frecuente porque si lo vemos como un diagnóstico diferencial, que no es en el caso de nuestra presentación, el síndrome de Dres, también que es una reacción farmacológica severa, hipersensibilidad tipo 4, aquí la diferencia es que en el síndrome de Dres, por ejemplo, hay linfocitos atípicos, una gran eosinofilia y también inclusive hay enzimas hepáticas aumentadas de 2 a 3 veces, que no es en el caso del síndrome de Steven-Johnson. Así que también existe la teoría de la susceptibilidad genética. Y aquí en la susceptibilidad genética, como les decía, este linfocito C8 tiene ese receptor TCR que está conectado al antígeno leucocitario, y este antígeno leucocitario se ha visto por diferentes estudios, por ejemplo, en Chong y tal también en el 2004 hablaba de que habían mostrado una fuerte asociación entre el síndrome Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, con drogas o medicamentos o moléculas específicas como la carbamazepina con un alelo leucocitario tipo B1502 que está mucho en la región geográfica del oriente y parte de Europa, que era entre los chinos, Taiwán, Malasia, India e inclusive algunas regiones de Europa. Ahora, esta susceptibilidad genética de este tipo de enfermedades puede también ser inducida por diferentes tipos de fármaco, depende en la gran medida de la naturaleza, de la etnia y de la región geográfica. Así que aquí quise traerles y plasmarles que hay diferentes tipos de alotipos, pero que estos alotipos generalmente, que son los más importantes y los que más se ha estudiado, son, por ejemplo, está el alelo B1507, que es el abacavir, que es un nucleótido de inhibitorio de la transcriptasa reversa,
que este es muy frecuente, por ejemplo, en la India con 11,20, que está aquí, por ejemplo, también Tailandia y Malasia entre 5 y 10%, y también, por ejemplo, en Sudamérica, sobre todo en Brasil y en Estados Unidos. Hablamos también del otro halotipo, que es el B5801, que es el halopurinol, que es muy implícito, por ejemplo, con un 11 o un 20% en Tailandia, en Malasia, también en China, inclusive también en la India y poco en África. Y también hablamos del alelo B1502, que es la carbamazepina, que era el estudio que también les había mostrado anteriormente, que también está muy implícito en sí, en la India, en China y en Malasia sobre todo. Así que hay diferentes halotipos. Así que ya para redondear esto, entonces, ¿cuáles son los mecanismos patogénicos que están implícitos en todas estas teorías? La susceptibilidad genética con diferentes halotipos. Hay muchos más halotipos de los que yo les he conversado, les hablé de los más típicos, que estos pueden estimular una respuesta inmunitaria innata por los linfocitos CD8, las natural killers y las natural killers 2, haciendo presentación de una célula presentadora de antígenos, activan estos macrófagos, ¿correcto? Y estos también pueden inclusive activar diferentes tipos de daños celulares mediante diferentes tipos de vía y diferentes tipos de proteínas y enzimas, como lo nombré anteriormente, llevando finalmente a la muerte celular de esos queratocitos. Entonces nos preguntamos, bueno, si es la misma enfermedad, ¿cuándo yo sé que es un síndrome de Steven-Johnson y una necrólisis epidérmica tóxica? Entonces aquí es muy importante saber cuánto compromiso subcutáneo tiene nuestro paciente. Se ha hablado que menor del 10% es síndrome de Steven-Johnson, que cuando compromete mayor de entre 10 y 30%, que fue en el caso que llegó nuestra paciente, es un síndrome de Steven-Johnson traslapado a una necrólisis epidérmica tóxica, y que cuando compromete mayor del 30% ya es una necrólisis epidérmica tóxica, y cabe decir o resaltar que a medida de que hay mayor compromiso de este tejido subcutáneo hay un aumento de la severidad y la mortalidad. Así que hay diferentes tipos de características. Las lesiones primarias, por ejemplo, el síndrome de Steven-Johnson, pueden ser lesiones de rojo oscuro, y ya cuando llegamos a una necrólisis epidérmica tóxica hablamos de esas lesiones mal delineadas, mucho más violáceas. Acá ya empieza a haber desprendimiento como tal epidérmico, y todas comprometen las mucosas y siempre hacen inclusive compromiso sistémico más la traslapada y la necrólisis epidérmica tóxica. Los síntomas también se dividen en diferentes tipos de fases, y esto es muy importante para saber cómo vamos a hacer nuestro tratamiento farmacológico. Dentro de la primera fase es lo que resultó igualito que nuestro caso clínico con nuestra paciente. Empezó con malestar general, odinofagia, fiebre, lesiones tempranas en tórax, lesiones en mucosa y conjuntivitis. La segunda fase ya es un desprendimiento epidérmico y signos de Nikolsky positivos, es decir, a la digitopresión esa ampolla o esa flictema se va a romper, erosiones y necrosis. Y la tercera fase ya son secuelas que son muy graves de hiperpigmentación, hipopigmentación, insuficiencia exocrina por el alto catabolismo de estos pacientes, inclusive altas consecuencias y secuelas psiquiátricas y psicológicas. Este es un cuadrito comparativo entre diferentes tipos de enfermedades, exantema, urticaria. A nosotros en esta oportunidad nos pertenece este síndrome Steven-Johnson sin necrólisis epidérmica tóxica, desde que el paciente tiene eh, eh, contacto con el medicamento hasta que salen las lesiones maculopapulares, que aproximadamente se presentan entre el séptimo y 21º día. Aquí son unos ejemplos que vamos a ver. Este niñito sacado de la internet es un niñito que tiene síndrome de Steven-Johnson. Miremos cómo son muy rojas, tirando a violáceas, son muy fuertes las lesiones, ¿cierto? Y aquí hay una lesión muy típica, que es la lesión de tiro al blanco, que es el centro necrótico con un halo pálido. Aquí vamos a ver una niña con compromiso de su mucosa, que ya empieza a hacer necrosis y algunas ampollas todavía no flictemas, y acá el gran compromiso conjuntival. Quemosis, inyección conjuntival, edema, aquí todavía no hay pseudomembrana ocular, y aquí ya vemos una paciente también de la internet, que así fue como llegó nuestra paciente inicialmente, con un gran compromiso de necrosis extensa, sobre todo en su cara y en sus labios. Así que, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como todas las enfermedades, es importante hacer una muy buena anamnesis, una muy buena historia clínica, y sobre todo también preguntar qué tipos de fármacos, ya sabiendo su etiología frecuente, está teniendo o consumiendo el paciente.
cuánto está consumiendo, cuál es la dosis, cada cuánto, desde cuándo empezó. Es súper importante saber las patologías de base y lo más importante, obviamente, con todo lo que les he comentado, es correlacionar este cuadro clínico y su forma rápida de evolucionar, porque sabemos que tiene una alta mortalidad. Si a nosotros nos llega un niño al servicio de urgencias, es importante inmediatamente suspender cualquier tipo de tratamiento, porque a nivel de la evidencia médica se ha visto que el suspenderlo más precozmente aumenta el pronóstico, por lo menos, de vida. Y obviamente es muy importante saber la biopsia de piel. Aquí vemos hacia el lado izquierdo una biopsia de piel. Esto es muy típico y como se va a ver en los pacientes que tienen esta patología, una esponjiosis intradérmica, que son todos estos espacios blancos y la división entre la epidermis y la dermis, porque va a haber un gran infiltrado inflamatorio linfocítico, que son estas partecitas blancas, y por supuesto va a verse que son estas violáceas, estos punticos violáceos, que son los queratocitos que están necróticos o apoptóticos. Aparte de la biopsia, como apoyo diagnóstico, obviamente un hemograma es fundamental, pero no específico en esta enfermedad, porque por el gran compromiso de tejido subcutáneo e inflamación puede haber leucocitosis con neutrofilia, y esto no significa que haya una infección o esté sobreinfectado. Nos podemos ayudar con otros tipos de marcadores inflamatorios como la procalcitonina y la PCR, y también el cuadro que presenta nuestro paciente, si hace fiebre, si hay signos de sepsis, si ese paciente se ve muy comprometido sistémicamente. A nivel de las funciones hepáticas, como lo dije anteriormente, pueden estar leve o no pueden estar aumentadas, pero sí nos sirve sobre todo para hacer este tipo de diagnóstico diferencial con la reacción o el síndrome de Dres. Ahora, también la función pulmonar. Estos pacientes hacen muchas veces fallas ventilatorias y toca ayudarles con ventilación mecánica debido a su neumonitis o neumonía intersticial, inclusive gran compromiso del tercer espacio haciendo edemas. También ellos hacen compromiso de la función renal por una gran deshidratación, se comportan como pacientes gran quemados, hacen aqui prerrenal y también inclusive, también como les dije anteriormente, hacen una nefritis intersticial. Y por supuesto que una falla cardíaca, cuando hay puertas de entrada, se va rápidamente diferentes tipos de microorganismos y esto puede hacer, por ejemplo, un compromiso de una bacteremia, una sepsis y finalmente una falla multiorgánica y la muerte. Entonces, ¿cómo es nuestro enfoque escalonado? Importante. Llegó nuestro paciente al servicio de urgencias, sospechamos de que tiene una reacción alérgica a algún medicamento, debemos siempre aportar más que menos. Si sabemos que estas reacciones pueden ser muy severas, lo mejor es dejarlo hospitalizado y en observación y ver el cuadro evolutivo. Y si vemos que esto ya es sospecha de un síndrome de Stevens-Johnson y una necrólisis epidérmica tóxica, inmediatamente siempre transferir a un centro de alta complejidad porque su mortalidad es alta. Hay una escala, me voy a saltar un poquito, que es la escala de Skorten, que esta evalúa la gravedad y predice la mortalidad. Por el tiempo no me voy a detener a leer todos los puntos. Esta es muy usada en la parte del grupo etario adulto, pero también se ha usado en niños mucho más grandes. Y lo que predice esto es la gravedad y la mortalidad dependiendo del puntaje. Por ejemplo, de 0 a 1 puntos aproximadamente es el 3% y mayores a 5 puntos ya es el 90%. Así que esto es muy importante porque si nuestro paciente tiene compromiso más del 10%, inmediatamente se debe ir a la UCI y en la UCI, por supuesto, van a hacer todo el enfoque terapéutico escalonado. En la UCI, en este caso, a nuestro paciente se le suspendió todo el fármaco y eso es lo que debemos hacer, ojalá desde urgencias. Estos pacientes tienen que tener diferentes tipos de enfoque multidisciplinario, entonces, y también de manejo. Inicialmente, como estos pacientes tienen gran compromiso de tejido subcutáneo, recordemos que nuestra piel nos ayuda no solamente a defendernos de diferentes tipos de microorganismos externos, sino que también guarda el calor corporal. Así que ellos hacen por lo general hipotermias. Por eso la temperatura del cuarto debe ser entre 32 y 33 grados centígrados porque tienen un aumento del gasto energético y el cuarto debe ser húmedo y aislado. La fluidoterapia, si es bien es cierto, ellos hacen una hipoperfusión y un shock muy severo, pero aquí lo importante sí es dar líquidos a alto flujo, pero aquí siempre monitorizados, porque también se ha visto en la evidencia clínica que hacer una fluidoterapia agresiva puede aumentar la mortalidad, así que siempre se debe monitorizar los líquidos porque pueden hacer edemas y ocupación de tercer espacio intersticial. Y a nivel de la analgesia, como lo dije a nivel prodrómico, es uno de los principales signos que desde el comienzo empieza a manifestarse y se ha visto por diferentes ensayos clínicos que los opioides y que el fentanil se usan mucho para este tipo de patologías y que responden muy bien y modulan muy bien el dolor.
Aquí el cuidado de la piel, lo más importante, como tienen puertas de entrada, sabemos que estos pacientes son muy colonizados por dos tipos de microorganismos principales, que son el Staphylococcus y la Pseudomonas aeruginosa, entre otros. Pero aquí el cuidado de la piel, en cuanto a la sobreinfección, por supuesto, si tienen puertas de entrada, tienden a ser sepsis rapidísimo, pero es importante saber que aquí tenemos que ser muy criteriosos en el momento de instaurar antibiótico-terapia, porque recordemos que el 26.6% puede detonar el síndrome Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Así que aquí más bien es evaluar paciente por paciente y ser criteriosos. Si este paciente no tiene signos de sepsis, no tiene fiebre, los marcadores inflamatorios no están elevados como para pensar que esto es hay una bacteria dentro de ellos, deberíamos no tratar de utilizar antibiótico-terapia, pero si es todo lo contrario, por supuesto, sí. A nivel de régimen nutricional, son pacientes que tienen un alto hipermetabolismo, por lo tanto aquí se le debe instaurar una dieta hipercalórica entre 25 y 30 kilocalorías día, como lo dije anteriormente, sería muy bueno instaurar una sonda nasogástrica, pero eso depende de cuánto compromiso tiene a nivel submucoso o mucoso, perdón, y en cuanto al esófago. Así que aquí hay que evaluar bien con manos expertas o personas expertas y si no, inclusive llegar como nos tocó a nosotros con una gastrostomía. Y a nivel ocular y de las mucosas, entre un 80 y un 90% presentan gran compromiso. Aquí en el artículo de las directrices del Reino Unido habla precisamente de diferentes tipos de compromiso, tanto moderado como leve. En nuestro caso, nuestra paciente llegó hasta el severo haciendo formación de pseudomembranas, pero también pueden tener defectos epiteliales corneales, inclusive llegar a una disminución en una agudeza visual o pérdida visual, e inclusive fotosensibilidad de por vida. Aquí vemos hacia el lado izquierdo un paciente que tiene un gran compromiso, hay inyección conjuntival, edema periauricular y aquí hay secreción, pero en su evolución natural de la enfermedad, miren cómo llega a ser ese compromiso ocular y aquí ya hay una pseudomembrana ocular. Así que por eso es muy importante saber que el oftalmólogo tiene que estar muy atento e interviniendo como lo hizo en nuestro caso, en nuestro caso clínico, diariamente con tratamiento con oftalmología, uso de lágrimas lubricantes para evitar el ojo seco, corticosteroides para disminuir la inflamación y antibióticos tópicos por la sobreinfección. En cuanto a la mucosa oral y urogenital, la mucosa se utilizan molientes, la mucosa oral, analgesia tópica, enjuagues con clorexidina, antibióticos tópicos y también para evitar el síndrome de Zika o boca seca. Y a nivel de los corticoesteroides tópicos, a nivel genital, esteroides, hay ungüentos de parafina, inclusive hay férulas de silicona para la región vaginal de la mujer, para evitar las sinequias. También hay usos de apósitos de mepitel, correcto, que es porosito, y inclusive se debería colocar una sonda Foley a estos pacientes para evitar la estrechez uretral o las sinequias y finalmente la obstrucción. Entonces ya para terminar la presentación, finalmente voy a hablar de la terapia farmacológica. Esto es supremamente debatido. En realidad no hay un consenso ni un medicamento específico que nos diga la literatura internacional y médica qué fármaco debemos usar y qué es el de elección. Esto se viene debatiendo desde hace muchos años y es muy controversial. Inicialmente empezaron el estudio con agentes antiinterferón talidomida, pero resulta que este estudio se interrumpió prematuramente porque hubo excesos de muerte y no funcionó y lo descontinuaron, por supuesto. Así que quienes cumplieron la inclusión de medicamentos fueron la inmunoglobulina, los corticosteroides y la ciclosporina. Así que aquí vamos a empezar a hablar de la inmunoglobulina, por eso era importante saber toda la patogénesis. Como sabemos, la inmunoglobulina interactúa cuando se activan esas caspasas y esa línea del Fas y Fas soluble, que son esas proteínas muy apoptóticas, y para esa muerte de los queratocitos. Se ha visto en diferentes estudios que disminuye la mortalidad, pero aquí lo importante es que han hecho estudios referente a la dosis de la inmunoglobulina. Por ejemplo, en subdosificado entre 0 y 1 no tuvieron una mayor respuesta, pero sí aumenta la supervivencia de 4.2 más cuando la inmunoglobulina está a dosis altas entre 2 y 3 gramos kilogramo dosis. Así que aquí disminuyó la mortalidad y tuvo buenos resultados con dosis altas. Pero resulta que han hecho diferentes tipos de estudios, por ejemplo, en el 2012 y en el 2013, Chang y tal dijeron, bueno, a nosotros realmente no nos fue bien con la inmunoglobulina y en verdad tuvieron bastantes discrepancias y en ellos no resultó el estudio, la mortalidad no disminuyó y la estancia hospitalaria tampoco. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que la inmunoglobulina tiene
una mejor respuesta en el grupo etario infantil que inclusive en los adultos. En cuanto a usamos corticosteroides en el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, esto desde 1990 se viene haciendo, por ejemplo, estudios, que son muy pocos los estudios controlados y aleatorizados que se han hecho, pero realmente se sabe o se estima que disminuye la inflamación como tal en la etapa temprana. Sobre todo por eso es muy importante las etapas. En la etapa 1, donde están los síndromes prodrómicos o quizás iniciando la enfermedad. Pero se ha visto también que en las etapas más avanzadas, entre 2 y 3, puede aumentar el riesgo de sepsis. Aquí los corticosteroides más usados son la metilprednisonona y la dexametasona. Hasta hoy no sabemos a ciencia cierta, también es muy debatido y muy controversial. Y a nivel del tratamiento de la ciclosporina, aquí es muy importante saber que este es un inhibidor. La ciclosporina es como tal el inhibidor de la calcineurina. Es un inhibidor que activa los linfocitos, para los linfocitos CD8, y se ha visto que esto tiene un alto significado en la epitelización, o sea, la reepitelización de estos pacientes hacen una mejoría rápida, inclusive ha demostrado la reducción hospitalaria y disminución de la mortalidad. Entre todos los fármacos, ha sido uno de los mejores fármacos que por lo menos ha tenido respuesta ante este tipo de patología. Y bueno, hay también inclusive momentos en los que colocan o administran inmunoglobulina con corticosteroides, pero tampoco se sabe que entre ellos haya una mejor respuesta o la significancia de una disminución de la mortalidad con disminución de la estancia hospitalaria. Así que eso todavía sigue siendo muy controversial. Hay otros tipos de procesos como la plasmaféresis que a veces se usa. Hay también agentes biológicos antiinterferón alfa que inicialmente disminuían rápidamente la necrosis, pero aumentaba la muerte, por lo tanto no están usados. Y se promete, o en diferentes tipos de estudios se ha hablado de que hay dos tipos de interleuquinas, que son la 5 y la 15, que orquestan mucho la patogénesis del síndrome Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, y por ende se ha hecho ensayos in vitro y en ratones donde han tenido muy buenos resultados, pero aún todavía falta mucho por dilucidar y mucha tela por cortar a nivel farmacológico. Y ya para terminar y darles las conclusiones finales, vamos a dar las ideas principales. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica forman parte de una misma enfermedad. Recordemos que siempre lo diferencia la extensión y la gravedad de las lesiones. Siempre no olvidemos que esto es una emergencia y se debe ir a UCI por su alta mortalidad. En los niños, las reacciones adversas a medicamentos son la principal causa hoy en día de que se detona esta patología, igual que en los adultos. Existen evidencias actuales, sí, de que existe una susceptibilidad genética por diferentes tipos de alotipos que tiene que ver con la etnia, la región geográfica y la naturaleza de ese fármaco. El abordaje clínico siempre debe ser multidisciplinario, acordémonos de esto, y por gran compromiso sistémico que tienen estos pacientes y las grandes secuelas. Nunca olvidemos las secuelas de estos pacientes. Son secuelas tanto físicas y emocionales, psiquiátricas, psicológicas, como sufrió nuestra paciente. Y en cuanto al manejo farmacológico, pese a varios estudios, todavía en realidad no hay un consenso que nos hable cuál es el tratamiento ideal para este tipo de patología. Muchísimas gracias. Excelente presentación, Andrea, muchas gracias. El tema muy interesante. Bueno, como tú bien dijiste, si bien es una patología poco frecuente, es muy importante que todos la conozcamos y que tengamos una alta sospecha, considerando sobre todo la rápida evolución y la alta mortalidad asociada. Así que súper clarito, para todos también yo creo que es importante, para los que trabajamos fuera de la UCI, es importante también considerar ese enfoque terapéutico escalonado que nos mostraste, porque el manejo inicial también determina un poco hacia dónde vamos a ir. Sí. Vemos una manito levantada, la doctora Ligia. Hola, ¿me escuchan? Doctora. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, doctora. Sí. Ya. Bueno, ese caso es realmente bastante interesante, pero hay unos términos que hay que aclarar, creo que no se puede dejar, sobre todo porque hay becados. Importante aquí es saber que es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿verdad? Entre las respuestas alérgicas están las inmediatas y las tardías, y este paciente obviamente tuvo una reacción de hipersensibilidad tardía, y estamos hablando de 1 a 2 semanas, que son el tiempo en el cual un fármaco puede hacer una respuesta alérgica. En este caso, una respuesta mediada por linfocito T. Entonces, para ubicarnos en lo grande,
tenemos que saber que la respuesta de hipersensibilidad retardada son 4. La tipo 4A, la B, la C y la D. Este paciente tenía una C, una respuesta tipo 4C, y es porque bien estaba implicado el linfocito T. El linfocito TCD8 es el que libera granzimas y perforinas que destruyen obviamente epitelios y todo aquello. La tipo A obviamente está mediada por interferón, una respuesta TH1 más por macrófago. La tipo 4B es por eosinófilos, una respuesta TH2 más eosinofílica, que el ejemplo es el DRES. Y el tipo D es más neutrofílica, que el ejemplo es la enfermedad de Behçet. Entonces yo creo que ahí es algo bien importante tenerlo claro para no confundir términos. Y lo otro era con respecto al apteno. El apteno es una molécula química que por sí sola no es inmunogénica, necesita un transportador, una proteína que lo haga inmunogénico y por lo tanto poder actuar y poder ejercer su efecto inmunogénico. Entonces, realmente hemos tenido la oportunidad de tener muchos casos desde el punto de vista inmunológico y entender, y siempre hago énfasis, y entender muy bien la inmunopatología para poder entender luego hacia dónde van los diagnósticos y hacia dónde van las terapéuticas, porque si tenemos claro que es una respuesta tipo 4C y que está el linfocito TCD8 activado y es el que está destruyendo todo, hacia allí tenemos que poner una ciclosporina, que es un inmunosupresor, que evidentemente va a bloquear ese linfocito para que deje de activarse, bloquearlo, deja que no siga echando broma. Eso realmente era algo que quería pues aclarar, que es una respuesta retardada, que el paciente es a la semana, a las 2 semanas que hace estas reacciones severas. Puede empezar a las 72 horas algunas lesiones, pero realmente se instaura la respuesta inmune, por eso es retardada. Y en los fármacos es mucho más, ¿ves? Entonces, yo creo que allí para los becados y ubicarse que una respuesta de hipersensibilidad son 4 y cada una tiene un efector de la respuesta inmune claramente definido y cada una va a ejemplificarse y hacia eso van a ir los tratamientos. Del resto, realmente está bien, muy buena la presentación. Ok, muchas gracias, doctora, por el comentario. De la UCI pediátrica también veo una manito levantada. Hola, hola a todos, buenos días. Aquí está toda Hola, la UCI, dándole apoyo a Andrea. Eso. Primero que nada, Andrea, te tengo que felicitar. Muy buena exposición. Se nota que preparaste bien el caso, estudiaste, lo entendiste. Muy entendible, ¿ok? Creo que para los becados tuvo que haber sido fácil digerir el tema. Lo que dice la doctora Alicia, muy certero, Alicia, muchas gracias por tu intervención. Es bueno aclarar el tipo de reacciones que hay, que tiene. Otra cosa, solamente del punto académico también quiero hablar, dado que también tenemos becado. Inicialmente cuando hablábamos del tratamiento y cuando comenzamos la terapia con antibióticos, los antibióticos no los colocamos de forma profiláctica. Los antibióticos siempre ingresan cuando tenemos una sospecha de un foco infeccioso, y en este caso fue una posible meningococcemia, y esa es la razón por la cual nosotros introducimos antibióticos, ¿ok? No lo hacemos de forma profiláctica. Recordemos que la meningococcemia igual es una enfermedad de alta mortalidad en pediatría. Por otra parte, este síndrome está asociado también a mortalidad alta, hasta un 30%, más que todo porque hacen cuadros sépticos, ¿ok? Y terminan en una falla multiorgánica por las razones que explicó muy bien Andrea en la parte de fisiopatología. Con respecto al tratamiento en lavados bucales, en este caso, Andrea sí me lo refirió porque la literatura lo dice, que se pueden utilizar algunos colutorios o algunas soluciones especiales para esto. Esta niña en particular no lo pudimos hacer porque tenía la mucosa oral muy afectada y, bueno, ni siquiera pudimos darle tratamientos vía oral, así que el tratamiento de la mucosa también fue una terapia. Fue un reto para la unidad. En general fue un caso que creo que muchos de nosotros fue nuestro primer caso de NET, ¿ok? Fue un reto para el equipo completo de la UCI y el hecho de darla o sacarla de la unidad sin haber hecho un shock y en las condiciones en las que salió, si bien todavía tiene ciertas secuelas, la niña sigue viva, ¿ok? Y esperemos que esa calidad de vida mejore cada día más con un grupo multidisciplinario que la está siguiendo. Gracias, Andrea, y gracias a todos. Feliz día. Gracias. Gracias.
doctora. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? A ver, veamos si alguien tiene alguna, o escribir algo en el chat, ¿no? Felicitaciones a la Andreita. Bueno, yo también presenté un caso de Steven Johnson y necrosis epidérmica tóxica en un congreso, así que es un caso interesante. No igual, porque esto fue para antibióticos, para amoxicilina, ¿ya? Y recordarle más que nada lo que dice la doctora a los abogados, ya, y si hay internos ahí, de que en el otro caso, ya el antibiótico también fue una reacción retardada después de 7 días y pensaron en un síndrome alérgico, ya, concurrió 5 veces al servicio de urgencia, ya, y el niño tenía la característica que tenía este síndrome ya con fiebre asociada. Entonces nosotros no pensemos en una alergia después de 7 días por antibiótico, porque se plantea el asunto de la alergia a antibióticos de forma retardada, ya con un eritema, ya, con fiebre asociada. ¿Ya? Entonces es importante en ese momento sospechar siempre el síndrome de Steven Johnson, porque si no podemos llegar en forma retardada y terminar finalmente con una necrolisis epidérmica tóxica como fue en este niñito, que apenas tenía 6 años, ya que a los 7 días después de utilizar el tratamiento antibiótico, hace esta reacción. Entonces, más que nada eso, o sea, recordar de que cuando tú sospechas una alergia por antibiótico o por algún fármaco, si tienes fiebre asociada, inmediatamente piensa en un síndrome de Steven Johnson. Más que nada. Sí, muchas gracias, doctora, por el tips. ¿No? Muy importante tenerlo siempre en mente. ¿Alguien más quisiera decir algún comentario, pregunta? No, parece que ya no hay más comentarios. Quisiera, ¿o sí? ¿Alguien más por ahí en la UCB? ¿No? Ya. Hola, Sí. yo puede ser quizás solo un comentario asociado a lo que comenta de un inicio que nos llamó también la atención nosotros cuando llegó el caso, un poco a veces por la inercia en que uno hace las cosas, porque por ejemplo, si tenemos en gran parte el riesgo de generar o empeorar un cuadro asociado a AINES, si nos pesquisamos dentro del como approach inicial con esta paciente, se le indicó ketoprofeno. Entonces, es súper importante identificar que efectivamente el riesgo a fármacos tiene cierta particularidad que está principalmente asociado a su composición y estructura química, que van de la mano a que son generalmente medicamentos con, dentro de su composición con anillos aromáticos, y que de ahí viene la particularidad de que justamente esta característica la tienen en común, particularmente los fármacos antiepilépticos, algunos antibióticos, particularmente el cotrimoxazol, asociado principalmente al trimestoprim, que tiene un ciclo lleno de nitrógeno. Y pasa mucho con los AINES, particularmente, como decía muy bien la doctora, con los meloxicam, y de ahí dependiendo un poco de su estructura. Entonces, tener cuidado con eso, asociado de que, si bien se necesita una analgesia potente, fentanilo y paracetamol siempre deberían ser como los primeros approaches asociados a cuando tengo en mi esfera de un paciente un riesgo de un Steven Johnson o un NET, dado que son los medicamentos que en teoría, en base a justamente este análisis estructural, debiese tener un riesgo mínimo de aparición de una reacción de este tipo y no empeorar el cuadro y que finalmente se genere quizá un enmascaramiento de uno o del otro. Entonces, igual es súper importante y bueno, con los antibióticos también es súper particular, pero a medida que avanza, por ejemplo, en el caso de la cefalosporina, a medida que aumenta la generación de la cefalosporina, disminuye ese riesgo. Y la aminopenicilina, claro, si bien es importante tenerlo en consideración, siempre es bajo un 5%, entonces por lo tanto también hay que tener ojo con eso y quizás ver bien, dado que si uno busca en la literatura clásica, todos los fármacos tienen riesgo de generar Steven Johnson, o sea, en las reacciones adversas de estudios preclínicos, siempre enfocarse en el porcentaje de aparición y de la reacción adversa de relevancia clínica de cada grupo. Eso, muchas gracias, excelente presentación. Gracias, Arturo, como siempre aprendemos mucho con tus intervenciones. Bueno, parece que ya no hay más comentarios. Gracias a todas y todos por su participación. Las presentaciones están quedando grabadas y van a ser subidas a nuestro canal de YouTube, así que todos únanse y síganlo. Y bueno, los dejamos invitados también a la próxima presentación del próximo jueves, que va a ser presentado por el doctor Stewart Falconer, y va a ser sobre osteogénesis imperfecta. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.
Chao, gracias Andrea, súper. Chao, besos. Chao. ¿Y la grabación dónde quedó? Se suben las 9.